Capítulo 1. La víspera de la guerra. En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallaban bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros. O si pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. En caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres quizá inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir de buen grado una expedición enviada desde aquí. Empero, desde otro punto del espacio, intelectos fríos y calculadores y mentes que son en relación con las nuestras lo que éstas son para las de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión. Casi no necesito recordar a la escucha que el planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia de 140 millones de millas y que recibe del astro rey apenas la mitad de luz y el calor que llegan a la Tierra. Si es que hay algo de verdad en la hipótesis corriente sobre la formación del sistema planetario, debe ser mucho más antiguo que nuestro mundo, y la vida nació en él mucho antes que nuestro planeta se solidificara. El hecho de que apenas tiene una séptima parte del volumen de la Tierra debe haber acelerado su enfriamiento, dándole una temperatura que permitiera la aparición de la vida sobre su superficie. Tiene aire y agua, así como también todo lo necesario para sostener la existencia de seres animados. Pero tan vano es el hombre y tan ciega su vanidad, que hasta fines del siglo XIX ningún escritor expresó la idea de que ahí se pudiera haber desarrollado una raza de seres dotados de inteligencia que pudiese compararse con la nuestra. Tampoco se concibió la verdad de que siendo Marte más antiguo que nuestra Tierra y dotado de solo una cuarta parte de la superficie de nuestro planeta, además de hallarse situado más lejos del Sol, era lógico admitir que no solo está más distante de los comienzos de la vida, sino también mucho más cerca de su fin. El enfriamiento que algún día ha de sufrir nuestro mundo ha llegado ya a un punto muy avanzado en nuestro vecino. Su estado material es todavía en su mayor parte un misterio, pero ahora que sabemos que aún en su región ecuatorial la temperatura del mediodía no llega a ser la que tenemos nosotros en nuestros inviernos más crudos, su atmósfera es mucho más tenue que la nuestra. Sus océanos se han reducido hasta cubrir solo una tercera parte de su superficie, y al sucederse sus lentas estaciones, se funde la nieve de los polos para inundar periódicamente las zonas templadas. Esa última etapa de agotamiento, que todavía es para nosotros increíblemente remota, se ha convertido ya en un problema actual para los marcianos. La presión constante de la necesidad les agudizó el intelecto, aumentando sus poderes perceptivos y endureciendo sus corazones. Y al mirar a través del espacio con instrumentos e inteligencias con las que apenas si hemos soñado, ven a solo 35 millones de millas de ellos una estrella matutina de la esperanza. Nuestro propio planeta, mucho más templado, lleno del verdor de la vegetación y del azul del agua, con una atmósfera nebulosa que indica fertilidad y con amplias extensiones de tierra capaz de sostener la vida en gran número. Y nosotros los hombres que habitamos esta tierra debemos ser para ellos tan extraños y poco importantes como lo son los monos y los lémures para el hombre. El intelecto del hombre admite ya que la vida es una lucha incesante y parece que esta es también la creencia que impera en Marte. Su mundo se halla en el periodo del enfriamiento y el nuestro está todavía lleno de vida, pero de una vida que ellos consideran como
perteneciente a animales inferiores. Así pues, su única esperanza de sobrevivir al destino fatal que les amenaza desde varias generaciones atrás reside en llevar la guerra a su vecino más próximo. Y antes de juzgarlos con demasiada dureza, debemos recordar que la destrucción cruel y total de nuestra especie ha causado no solo entre los animales, como el bisonte y el dino, sino también entre las razas inferiores. A pesar de su apariencia humana, los tasmanios fueron exterminados por completo en una guerra de extinción llevada a cabo por los inmigrantes europeos durante un lapso que duró escasamente 50 años. ¿Es que acaso somos tan misericordiosos como para quejarnos si los marcianos guerrearan con las mismas intenciones con respecto a nosotros? Los marcianos deben haber calculado su llegada con extraordinaria justeza. Sus conocimientos matemáticos exceden en mucho a los nuestros y llevado a cabo sus preparativos de una manera perfecta. De haberlo permitido nuestros instrumentos, podríamos haber visto los síntomas del mal ya en el siglo XVIII. Hombres como Schiaparelli observaron el planeta rojo, que durante siglos ha sido la estrella de la guerra, pero no llegaron a interpretar las fluctuaciones en las marcas que también asentaron sobre sus mapas. Durante ese tiempo, los marcianos deben haber estado preparándose. Durante la oposición de 1894, se vio una gran luz en la parte iluminada del disco. Primero desde el observatorio Lick, luego la notó Perrotin en Niza, y después otros astrónomos. Los lectores ingleses se enteraron de la noticia en un ejemplar de Nature que apareció el 2 de agosto. Me inclino a creer que la luz debe haber sido el disparo del cañón gigantesco, un vasto túnel excavado en su planeta, y desde el cual hicieron fuego sobre nosotros. Durante las dos oposiciones siguientes, se avistaron marcas muy raras cerca del lugar en el que hubo el primer estallido luminoso. Hace ya 6 años que se descargó la tempestad de nuestro planeta. Al aproximarse Marte a la posición, Labelle de Java hizo cundir entre sus colegas del mundo la noticia de que había una enorme nube de gas incandescente sobre el planeta vecino. Esta nube se hizo visible a medianoche el día 12 y el espectroscopio al que apeló de inmediato indicaba una masa de gas ardiente, casi todo hidrógeno, que se movía a enorme velocidad en dirección a la Tierra. Este chorro de fuego se tornó invisible alrededor de las 2:15. Labelle lo comparó con una llamarada colosal lanzada desde el planeta, con la violencia súbita con la que escapa el gas de pólvora de la boca de un cañón. Esta frase resultó singularmente apropiada. Sin embargo, al día siguiente no apareció nada de eso en los diarios, excepción hecha de una breve nota publicada en el Daily Telegraph. Y el mundo continuó ignorando uno de los peligros más graves que amenazó a la raza humana. Es posible que yo no hubiese enterado de lo que antecede si no me hubiese encontrado en Atenshau con el famoso astrónomo Ogilvy. Este se hallaba muy entusiasmado acerca de la noticia y debido a la exuberancia de su reacción me invitó a que le acompañara aquella noche a observar el planeta rojo. A pesar de todo lo que sucedió desde entonces, todavía recuerdo con toda claridad la vigilia de aquella noche, el observatorio oscuro y silencioso, la lámpara cubierta que arrojaba sus débiles rayos de luz sobre un rincón del piso, la delgada abertura del techo por la que se divisaba un rectángulo negro tachonado de estrellas. Ogilvy andaba de un lado a otro, le oía sin verle. Por el telescopio se vio un círculo azul oscuro y el pequeño planeta que entraba en el campo visual. Parecía algo muy pequeño, brillante e inmóvil, marcado con rayas transversales y algo achatado en los polos. Pero qué pequeño era, apenas si parecía un puntito de luz. Daba la impresión de que temblara un poco, mas esto se debía a que el telescopio vibraba a causa de la maquinaria de relojería que seguía el movimiento del astro. Mientras lo observaba, Marte pareció agrandarse y empequeñarse, avanzar y retroceder, pero comprendí que la impresión la motivaba el cansancio de mi vista. Se hallaba 40 millones de millas al otro lado del espacio. Pocas personas comprenden la inmensidad del vacío en el cual se mueve el polvo del universo material. En el mismo campo visual recuerdo que vi 3 puntitos de luz, estrellitas ínfimamente remotas, alrededor de las cuales predominaba la negrura insondable del espacio.
Ya sabe la escucha qué aspecto tiene esa negrura durante las noches estrelladas. Vista por el telescopio, parece aún más profunda e invisible para mí, porque era tan pequeño y se hallaba tan lejos, volando con velocidad constante a través de aquella distancia increíble. Acercándose minuto a minuto, llegaba el objeto que nos mandaban. Ese objeto que habría de causar tantas luchas, calamidades y muertes en nuestro mundo. No soñé siquiera en él mientras miraba. Nadie en la Tierra podría imaginar la presencia del certero proyectil. También aquella noche hubo otro estallido de gas en el distante planeta. Yo lo vi. Fue un resplandor rojizo en los bordes, según se agrandó levemente al dar el cronómetro las 12. Al verlo, se lo dije a Ogilvy y él ocupó mi lugar. Hacía calor y sintiéndome sediento avancé a tientas por la oscuridad, en dirección a la mesita sobre la que se hallaba el sifón. Mientras que Ogilvy lanzaba exclamaciones de entusiasmo al estudiar el chorro de gas que venía hacia nosotros. Aquella noche partió otro proyectil invisible en su viaje desde Marte. Iniciaba su trayectoria 24 horas después del primero. Recuerdo que me quedé sentado sobre la mesa, deseoso de tener una luz para poder fumar y ver el humo de mi pipa, y sin sospechar el significado del resplandor que había descubierto y de todo el cambio que traería a mi vida. Ogilvy estuvo observando hasta la 1, hora en la que abandonó el telescopio. Encendimos entonces el farol y fuimos a la casa. Abajo en la oscuridad se hallaban Ottershaw y Chertsey, donde centenares de personas dormían plácidamente. Ogilvy hizo numerosos comentarios acerca del planeta Marte y se burló de la idea de que tuviese habitantes y de que estos nos estuviesen haciendo señales. Su opinión era que estaba cayendo sobre el planeta una profusa lluvia de meteoritos, o que se había iniciado en su superficie alguna gigantesca explosión volcánica. Me manifestó lo difícil que era que la evolución orgánica hubiera seguido el mismo camino en los dos planetas vecinos. La posibilidad de que existan en Marte seres parecidos a los humanos es muy remota, me dijo. Centenares de observadores vieron la llamarada de aquella noche y de las 10 siguientes. ¿Por qué cesaron los disparos después del 10º? Nadie ha intentado explicarlo. Quizás sea que los gases producidos por las explosiones causaron inconvenientes a los marcianos. Densas nubes de humo o polvo, visibles como pequeños manchones grises en el telescopio, se diseminaron por la atmósfera del planeta y oscurecieron sus detalles más familiares. Al fin se ocuparon los diarios de esas anormalidades, y en uno y otro aparecieron algunas notas referentes a los volcanes de Marte. Recuerdo que la revista Punch aprovechó el tema para presentar una de las acostumbradas caricaturas políticas, y sin que nadie lo sospechara, aquellos proyectiles disparados por los marcianos aproximándose hacia la Tierra a muchas millas por segundo, avanzando constantemente, hora tras hora y día tras día, cada vez más próximos. Me parece ahora increíblemente maravilloso que con ese peligro pendiente sobre nuestras cabezas pudiéramos ocuparnos de nuestras mezquinas cosillas como lo hacíamos. Recuerdo el júbilo de Markham cuando consiguió una nueva fotografía del planeta para el diario ilustrado que editaba en aquellos días. La gente de ahora no alcanza a darse cuenta de la abundancia y el empuje de nuestros diarios del siglo XIX. Por mi parte, yo estaba muy entretenido en aprender a andar en bicicleta y ocupado en una serie de escritos sobre el probable desarrollo de las ideas morales a medida que progresara la civilización. Una noche, cuando el primer proyectil debía hallarse a apenas 10 millones de millas, salí a pasear con mi esposa. Brillaban las estrellas en el cielo y le describí los signos del zodiaco, indicándole a Marte que era un puntito de luz brillante en el cenit y hacia el cual apuntaban entonces tantos telescopios. Era una noche cálida y cuando regresábamos a casa se cruzaron con nosotros varios excursionistas de Chertsey e Isleworth que cantaban y hacían sonar sus instrumentos musicales. Viérase luces en las ventanas de las casas. Desde la estación nos llegó el sonido de los trenes y el rugir de sus locomotoras, convirtiéndose en melodía debido a la magia de la distancia. Mi esposa me señaló el resplandor de las señales rojas, verdes y amarillas que se destacaban en el cielo como sobre un fondo de terciopelo. Parecían reinar por doquier la calma y la seguridad.
Capítulo 2. La estrella fugaz. Luego llegó la noche en que cayó la primera estrella. Se la vio por la mañana temprano, volando sobre Winchester en dirección al este. Pasó a gran altura, dejando a su paso una estrella llameante. Centenares de personas deben de haberla visto, tomándola por una estrella fugaz. Alvin comentó que dejaba tras de sí una estela verdosa que resplandecía durante unos segundos. Denning, que era nuestra autoridad máxima en la materia, afirmó que, al parecer, se hallaba a una altura de 90 o 100 millas, y agregó que cayó a la Tierra a unas 100 millas al este de donde él se hallaba. Yo me encontraba en casa a esa hora. Estaba escribiendo en mi estudio, y aunque mis ventanas dan hacia Ottershaw y tenía corridas las cortinas, no vi nada fuera de lugar. Empero, ese objeto extraño que llegó a nuestra Tierra desde el espacio debe haber caído mientras me encontraba yo ahí sentado, y es seguro que lo habría visto si hubiera levantado la vista en el momento oportuno. Algunos de los que la vieron pasar afirman que viajaba produciendo un zumbido especial. Por mi parte, yo no oí nada. Muchos de los habitantes de Berkshire, Surrey y Middlesex deben haberla observado caer y en su mayoría la confundieron con un meteorito común. Nadie parece haberse molestado en ir a verla esa noche, pero a la mañana siguiente, muy temprano, el pobre Ogilvy, que había visto la estrella fugaz y estaba convencido de que el meteorito se hallaba en campo abierto entre Horsell, Ottershaw y Woking, se levantó de la cama con la idea de hallarlo, y lo encontró, en efecto, poco después del amanecer y no muy lejos de los arenales. El impacto del proyectil había hecho un agujero enorme y la arena y la tierra fueron arrojados en todas direcciones sobre los brezos, formando montones que eran visibles desde 1,5 millas de distancia. Hacia el este había incendiado la hierba y el humo azul se elevaba al cielo. El objeto estaba casi enteramente sepultado en la arena, entre los restos astillados de un abeto que había destrozado en su caída. La parte descubierta tenía el aspecto de un enorme cilindro cubierto de barro, y sus líneas exteriores estaban suavizadas por unas incrustaciones como escamas de color parduzco. Su diámetro era de unos 30 metros. Ogilvy, acercándose al objeto, sorprendiéndose ante su tamaño y más aún de su forma, ya que la mayoría de los meteoritos son casi completamente esféricos, pero estaba todavía tan recalentado por su paso a través de la atmósfera que era imposible aproximarse. Un ruido tan raro que le llegó desde el interior del cilindro lo atribuyó al enfriamiento desigual de su superficie, pues en aquel entonces no se le había ocurrido que pudiera hacer hueco. Permaneció de pie al borde del pozo que el objeto cavara para sí, estudiando con gran atención su extraño aspecto y muy asombrado debido a su forma y color desusados. Al mismo tiempo sospechó que había cierta evidencia de que su llegada no era casual. Reinaba el silencio a esa hora y el sol que se elevaba ya sobre los pinos de Wadebridge comenzaba a calentar la tierra. No recordó haber oído pájaros aquella mañana y es seguro que no corría el menor soplo de brisa, de modo que los únicos sonidos que percibió fueron los muy leves que llegaban desde el interior del cilindro. Se encontraba solo en el campo. Súbitamente notó con sorpresa que parte de las cenizas solidificadas que cubrían el meteorito estaban desprendiéndose del extremo circular. Caían en escamas y llovían sobre la arena. De pronto cayó un pedazo muy grande, produciendo un ruido que le paralizó el corazón. Por un momento no comprendió lo que significaba eso, y aunque el calor era excesivo, bajó al pozo y se acercó todo lo posible al objeto para ver las cosas con más claridad. Le pareció entonces que el enfriamiento del cuerpo debía explicar aquello, mas lo que dio el mentis a esa idea fue el hecho de que la ceniza caía solo en el extremo del cilindro. Entonces percibió que el extremo circular del cilindro rotaba con una gran lentitud. Era tan gradual ese movimiento que lo descubrió solo al fijarse de que una marca negra que había estado cerca de él unos 5 minutos antes se hallaba ahora al otro lado de la circunferencia. Hasta entonces no interpretó lo que esto significaba, hasta que oyó un rechinamiento raro y vio que la marca negra daba otro empujón. Entonces comprendió la verdad. El cilindro era artificial, estaba hueco y su extremo se abría.
Algo que estaba dentro del objeto hacía girar su tapa. ¡Dios mío!, exclamó Gilby. Allí adentro hay hombres y estarán semiquemados. ¡Quieren escapar! Instantáneamente relacionó el cilindro con las explosiones de Marte. La idea de las criaturas ahí confinadas le resultó tan espantosa que olvidó el calor y se adelantó para ayudar a los que se esforzaban por desenroscar la tapa. Pero afortunadamente, las radiaciones calóricas le contuvieron antes de que pudiera quemarse las manos sobre el metal, todavía candente. Aún así, se quedó irresoluto por un momento. Luego giró sobre sus talones, trepó fuera del pozo y partió a toda carrera en dirección a Woking. Debían ser entonces las 6 de la mañana. Se encontró con un carretero y trató de hacerle comprender lo que sucedía. Mas su relato era tan increíble y su aspecto tan poco recomendable que el otro siguió su viaje sin prestarle atención. Lo mismo le ocurrió con el tabernero que estaba abriendo las puertas de su negocio en Horsell Bridge. El individuo creyó que era un loco escapándose del manicomio y trató vanamente de encerrarlo en su taberna. Esto calmó un tanto a Gilby, y cuando vio a Henderson, el periodista londinense, que acababa de salir a su jardín, le llamó desde la acera y logró hacerle entender. Henderson, Dijo, ¿vio usted la estrella fugaz de anoche? Sí, pues ahora está en el campo de Horsell. ¡Cielos!, exclamó el periodista. Un meteorito, magnífico. Pero es algo más que un meteorito. Es un cilindro artificial y hay algo adentro. Henderson siguió con su pala en la mano. ¿Cómo?, inquirió, pues era sordo de un oído. Ogilvy le contó entonces todo lo que había visto, y Henderson tardó unos minutos en asimilar el significado de su relato. Soltó luego la pala, tomó su chaqueta y salió al camino. Los dos hombres corrieron enseguida al campo comunal y encontraron el cilindro todavía en la misma posición, pero ahora habían cesado los ruidos interiores y un delgado círculo de metal brillante se mostraba sobre el extremo y el cuerpo del objeto. Con un ruido silbante entraba o salía el aire por el borde de la tapa. Escucharon un rato, golpearon el metal con un palo y al no obtener respuesta, sacaron en conclusión que el ser o los seres que se hallaban en el interior debían estar desmayados o muertos. Naturalmente no pudieron hacer nada. Gritaron expresiones de consuelo y promesas y regresaron a la villa en busca de auxilio. Es fácil de imaginarlos cubiertos de arena, con los cabellos desordenados y presas de la excitación, corriendo por la calle a la hora en que los comerciantes abrían sus negocios y la gente asomaba a las ventanas de sus dormitorios. Henderson fue de inmediato a la estación ferroviaria a fin de telegrafiar la noticia a Londres. Los artículos periodísticos habían preparado a los hombres para recibir la idea sin demasiado escepticismo. Alrededor de las 8, había partido ya hacia el campo comunal un número de muchachos y hombres desocupados que deseaban ver a los hombres muertos de Marte. Tal fue la interpretación que se dio al relato. A mí me lo contó el repartidor de diarios a eso de las 9:15, cuando salí para buscar mi Daily Chronicle. Por supuesto, me sobresalté y no perdí tiempo en salir y cruzar el puente de Ottershaw para dirigirme a los Arenales.